que no, que no tiene a Cristo en su corazón o que no le ha entregado su vida a Cristo, la palabra de Dios dice que es hijo del diablo. ¿Dice eso sí o no? Claro que sí. Número 3. Una persona que no tiene o no le ha entregado su vida a Cristo dice que estaba o está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Así estábamos muchos de nosotros. Estábamos muertos. Muerto significa separado de Dios. Una persona que no tiene Cristo está totalmente separado de Dios. Y número 4, está en condenación. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto no lo digo con el fin de condenar a nadie. No, ese es el punto. El punto es tener claro por qué la persona no puede recibir liberación si no tiene a Cristo en su corazón. Porque pertenece a un reino y al reino de las tinieblas. Legalmente Satanás tiene derecho sobre esa vida. ¿Qué nos corresponde hacer entonces a nosotros, los hijos de Dios? Pues hacer una obra evangelística. Hablarle a esta persona acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, acerca del reino, para que pueda volverse a Cristo. Y una vez que le entregó su vida a Cristo, inmediatamente proceder a hacerle liberación. Le voy a contar una experiencia que tuve. Una persona, una joven, no era hija de Dios, era de una religión X, ¿verdad? No era hija de Dios. Ella, a raíz de un problema sentimental, recurrió a los brujos para hacer un amarre sentimental. Pero esto la afectó a ella. Ella entregó su fotografía y la fotografía de la otra persona para que hicieran el trabajo de amarre sentimental. Y esta joven entró en un estado de depresión. Empezó a ser atormentada por los espíritus de brujería. Así que me contactó por recomendación, y una vez que me contactó y me conversó todo lo que había hecho y todo lo que le estaba sucediendo, yo le hablé con la palabra de Dios y le dije: hija, usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que pasarse donde yo estoy. Yo estoy en el reino de la luz y usted está en el reino de las tinieblas. Usted tiene primero, si usted quiere ser libre, usted tiene que entregarle su vida a Jesucristo. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que entregarle su vida a Jesucristo. ¿Qué hice aquí? Primero hice un trabajo evangelístico y el Espíritu de Dios fue el que la convenció y ella accedió y dijo: sí, yo le entrego mi vida a Cristo. Ahora, voy a recordarles esta palabra, Proverbios 26:16, si no me equivoco. Dice que el pecado se corrige con misericordia y con verdad. Escuche bien esto. El pecado se corrige con misericordia y con verdad. Y dice la palabra de Dios que por el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo debemos hacer esta obra evangelística? Con misericordia, con verdad, para que la persona tenga temor de Dios y se aparte del pecado. Esta joven accedió, le entregó su vida a Jesucristo y luego empezamos a hacer un proceso de liberación. Empecé a discipularla, no la dejé ahí, la discipulé. Hoy en día esa mujer le da gracias al Señor, conoce al Señor de manera personal. Hubo un doble trabajo. Se ganó un alma y se le hizo liberación. Así que no es ningún obstáculo que la persona no tenga a Cristo ahora. Ahora, voy a recordarle lo que la palabra de Dios dice. La gran comisión. Siempre nos hemos enfocado solo en evangelismo y la gran comisión tiene que ver más que evangelismo. Evangelismo es una parte, pero la gran comisión también tiene que ver con expulsión de espíritus inmundos también. Con la predicación del evangelio. Tiene que ver con señales, con prodigios, con milagros también. Y tenemos que volver a eso. La iglesia tiene que recuperar eso. Tenemos que entrar en esa dimensión espiritual. Entonces, no podemos liberar a una persona que no tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, ¿qué hacemos? Hacemos una obra evangelística, creyendo que el Señor convencerá a esa persona. Como dice
La Escritura, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer, aquella mujer sirofenicia, que le rogó al Señor que liberase a su hija porque estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo, y Jesús, aparentemente de forma despectiva para nosotros, pero en la cultura judía, decirle a un gentil perrillo o cerdo no era, digamos, tan ofensivo como para nosotros, era parte de la cultura. Y Jesús fue claro y le dijo: la liberación, no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos, hablando de liberación, estaba hablando de liberación. Entonces, el pan de la liberación es para los hijos de Dios y para los que se vuelven a él. Por ahí, ese es el pan, eso es lo que es para nosotros. Número 2, buscar ayuda. La persona que necesita liberación tiene que buscar ayuda. Vayamos a las Escrituras. Quizás vemos el caso de un padre donde su hijo está siendo atormentado también por un espíritu inmundo, quien lo tiraba al fuego, al agua. Si recuerdan ese caso, ¿qué hizo el padre? Buscó ayuda. ¿Dónde la buscó? En Jesús. Ahora, quiero que entiendan esto para que nos quede claro. Yo no libero a nadie, ni sano a nadie. Quien lo hace es Jesucristo. Yo solamente soy un medio que Dios usa, un vaso que Dios usa para hacer la liberación. Vemos a este hombre buscar ayuda. Hay personas que quieren liberación y no hacen ningún esfuerzo por buscar ayuda. Se sienten cómodos como están, atormentados, oprimidos por el diablo. Hasta lo ven normal. Se sienten totalmente cómodos. Recuerdo también otra experiencia. Fui a un lugar acá en Costa Rica donde hay mucha influencia de la brujería, ¿verdad? Recuerdo que ese día llegué solo, viajé solo, y desde que llegué a ministrar. Llegué a ministrar. La agenda se me hizo muy apretada. A partir de que empecé a hacer las ministraciones, una persona recomendó a la otra y a la otra, y todos querían liberación, y estaba solo. Y no podía, tenía toda la agenda apretada, y salió un hombre y me dijo: yo quiero que usted me haga liberación, necesito liberación. Estoy a punto, me dijo, dejar todo botado. Necesito que me ayude. Pero yo tenía la agenda totalmente apretada, no sabía qué hacer, no decía a qué hora venirle porque ya todo estaba organizado. Y ese hombre, nunca había visto una persona tan desesperada por querer liberación. Ese hombre me buscó como 3 veces. Yo dije: yo no me puedo ir de aquí sin antes haber ministrado a este hombre. Así que accedí mi tiempo de almuerzo, lo atendí, y como dispuso este hombre, yo no había visto tampoco, y esto es muy importante, cuando una persona busca liberación, se libera rápidamente porque está dispuesta. Pero cuando la persona no hay disposición, vea, se hace complicado. Así que lo ministré, recibió liberación. Ese hombre quedó contentísimo con el Señor y hasta el día de hoy se ha mantenido sirviéndole al Señor. ¿Sabe por qué? Y yo quiero que me escuchen los pastores que están aquí, con todo respeto. La liberación trae avivamiento. La liberación trae avivamiento. Los ministerios se empiezan a activar. Y es muy importante, pastores, escúchenme bien, líderes, se empieza por casa. Empecemos haciendo liberación a nuestros líderes, al músico de la alabanza, a los diáconos, a los consejeros. Por ahí se empieza. Empecemos por casa, haciéndole liberación. Y usted se va a dar cuenta que empiezan a recibir liberación y empieza a haber avivamiento. La gente entra a un nivel de consagración mucho mayor.
Entonces, número 2, la persona tiene que buscar la liberación. Y voy a hacer aquí un paréntesis. No sirven las recomendaciones. No sirve cuando una persona llega porque me recomendó fulanito y al final no quiere la liberación. No funciona. No funciona de esa forma. O estoy aquí porque papá y mamá me dijeron que viniera. O estoy aquí porque el pastor me dijo que viniera, entonces libéreme. Pero la persona no está dispuesta. No va a funcionar. La persona tiene que buscar, tiene que ceder su voluntad. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo se acercaba a las personas, el Señor Jesús le preguntaba, ¿quieres ser sano? No porque nuestro Señor Jesucristo no pudiera hacerlo, Él podía hacerlo, pero Él que quería que la persona consintiera por sí mismo, que cediera su voluntad para Él actuar. Entonces, por eso es muy importante. A veces hay personas que yo le tengo que preguntar, ¿usted quiere la liberación? Y para mí es importante que diga sí, que le haga esa declaración, porque cuando hace esa declaración, el mundo espiritual está escuchando esa declaración y eso me da a mí legalidad para actuar en contra del reino de las tinieblas, porque la persona ya accedió a su voluntad. Y eso es muy importante. Y ahora, regresándome al punto 1, hay personas que le van a decir que son cristianos. Hay personas que le van a decir que son hijos de Dios y no es cierto. Asegúrese mejor. Y si usted tiene que volver a hacer la oración de fe con ellos, hágala antes. Si usted siente que el Espíritu de Dios empieza a decirle no, haga la oración con ellos. Para que usted esté totalmente seguro. Porque hay personas que realmente no son hijos de Dios. Número 3, creer que va a ser liberado. Debe creer. Muchos dudan. Increíble, así es. La incredulidad impide que la persona pueda ser liberada. Veamos un ejemplo. El pueblo de Israel tuvo incredulidad. A causa de la incredulidad, no entró a la tierra prometida. La incredulidad es un obstáculo. ¿Cómo venzo yo la incredulidad? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo ministro esto? Aparte de que hay un espíritu de incredulidad. Y voy a explicar esto. Los espíritus inmundos, o llámense demonios, como usted le quiera llamar, tienen nombre según su función. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el espíritu inmundo de ira. Hay un espíritu inmundo que se llama ira, pero ¿por qué se llama ira? Porque esa es la función que hace en la persona. Hay un espíritu inmundo que se llama temor. ¿Por qué se llama temor? Porque esa es la función que hace en la persona. Entonces, ellos adoptan el nombre según su función. Si se llama terror, es porque está poniendo terror en la persona. Hay demonios que tienen, por ejemplo, nombres propios, como por ejemplo, Asmodeo, o por ejemplo, Agramón, que es un demonio que trabaja en el temor. Hay un demonio que, por ejemplo, se llama Lilith, Jezabel, tienen nombres propios, pero otros adoptan el nombre según su función. Eso es importante que lo entendamos porque a la hora de hacer liberación es muy importante ser específicos. Y si es posible conocer el nombre de algunos demonios, eso nos va a ayudar a hacer una liberación totalmente eficaz, ¿verdad? Entonces es importante que la persona crea que va a recibir liberación. ¿Cómo venzo esto de la incredulidad? Ok, a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Usted tendrá que ministrar a esa persona primero con la palabra de Dios, hablarle de la palabra de Dios, que Dios sí puede liberar para que la persona empiece a creer. Número 4, querer ser liberado. Hay muchos que no quieren ser liberados. Así es, hay gente que no quiere ser liberada. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quieren mantenerse ahí en las tinieblas, quieren mantenerse en la oscuridad, quieren mantenerse todavía en la fornicación.
quieren mantenerse todavía en la pornografía, quieren mantenerse todavía en el adulterio. Entonces, ¿usted cree que esta persona va a buscar liberación? No quiere ser liberado, porque si se empieza a liberar, tendrá que confesar esto delante de Dios, tendrá que arrepentirse y tendrá que cambiar su estilo de vida, y por lo tanto esta persona no quiere ser liberada. Entonces la persona tiene que querer ser liberada. Número 5. Esto se lo voy a pasar. No puedo, discúlpeme, no puedo contestar mensajes ahorita. Quien me está escribiendo no puedo contestar porque si no me distraigo. En el WhatsApp me refiero. Ok. Llenar el formulario de liberación. Nosotros como ministerio hemos diseñado un formulario. Este formulario también se lo vamos a hacer llegar al grupo. ¿Qué nos permite hacer este formulario? Un diagnóstico espiritual de la persona. Toda persona que llena el formulario, toda la información que nos comparte es totalmente confidencial. Esa información no la compartimos. Aparte de esto, el ministerio Gran Yo Soy nunca graba ninguna liberación. Respetamos la posición de otros ministerios, pero nosotros no grabamos ninguna liberación. Respetamos la integridad de cada persona. ¿Esto del formulario tiene algún fundamento bíblico? Bueno, vamos a la escritura. Literalmente usted no va a encontrar que Jesús le dio a alguien un formulario, pero nos enseñó a sacar un diagnóstico. Y eso lo vemos en la historia bíblica nuevamente del padre que buscó ayuda porque su hijo estaba siendo atormentado por un demonio. Pregunto algo, solo me sientan con la cabeza, sí o no. ¿Jesús sabía todas las cosas, sí o no? Claro, por supuesto. Hay fundamento bíblico que enseña que Jesús sabía todas las cosas. En una ocasión le dijo a los fariseos, ¿por qué cavilan de esa forma? ¿Por qué piensan así? Jesús conocía el pensamiento de ellos. Y dice que él conocía todo el hombre y no necesitaba que nadie le diese testimonio de él, porque Jesús nos conocía. Jesús conocía todas las cosas. Sin embargo, en este caso le pregunta al papá la siguiente pregunta, valga la redundancia, le pregunta, ¿hace cuánto tiempo le acontece esto? ¿Por qué Jesús dejó eso escrito? Para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendiéramos a sacar un diagnóstico mediante preguntas, mediante algunos síntomas que la persona dice tener. Eso nos ayuda a determinar qué puertas la persona tiene abierta para irla cerrando mediante una serie de oraciones de confesión de pecado y renuncia, rompimiento de maldiciones. La escritura dice en 2 de Timoteo, dice que lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Entonces debemos de aprender de Jesús. Ahora, quiero que entiendan esto. Si bien es cierto, somos hombres y mujeres de Dios. Se nos han dado dones del Espíritu Santo, pero usted y yo no actuamos como brujos ni adivinos. Es necesario preguntarle a la persona, ¿verdad? Yo sé que está el discernimiento de espíritu, está la palabra, el don de ciencia, que muchas veces ayuda o expone lo que está oculto. Entonces, es importante sacar un diagnóstico. En este formulario les voy a explicar. Salen varias áreas de la vida de una persona. Está la mente, están las emociones, está el área sexual, está un área donde habla acerca de los sueños y olores que la persona siente. Esta parte es importante, voy a explicársela porque esto tiene que ver para ayudarnos a sacar un diagnóstico de la brujería. Toda persona que llena esta área es porque hay un trabajo de brujería. Entonces, mediante el diagnóstico del conocimiento que Dios nos ha permitido tener, yo puedo determinar qué tipo de brujería le están haciendo a la persona. Si le están haciendo, por ejemplo, un amarre sentimental, si le levantaron un altar, si le hicieron un entierro,
Y entonces en base de eso, yo puedo hacer una oración que me ayuda a romper con la brujería. Esto lo vamos a aprender. ¿Cómo identificar la brujería? Por eso le digo, si usted inició este curso, termínelo, porque usted va a aprender mucho aquí. Entonces, aparecen otras áreas en que la persona necesita ser sanada, ser liberada. Por eso es importante el formulario. También quiero compartirles que yo he tenido experiencia donde hay personas que se resisten a llenar el formulario. Cuando una persona se resiste a hacerlo, es porque hay algo ahí oculto que no quiere ser descubierto. No quiere ser descubierto. Ahora, cada síntoma que hay ahí en el formulario, detrás de cada síntoma hay un espíritu controlando a la persona, en alguna área de la persona. Ahora voy a aprovechar para decirle esto. Un cristiano nunca puede estar poseído, puede estar demonizado. Demonizado significa que hay una área cautiva en su alma o en el cuerpo que está cautiva. Pero jamás un cristiano puede estar o es posesión del enemigo. Son áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que hay espíritus que las han esclavizado y hay que encontrar la razón por qué. Entonces, importante el formulario, se lo voy a compartir, usted lo va a poder examinar, ¿verdad? Hay algunos que ya le hemos hecho liberación y lo han llenado, ¿verdad? Es muy importante también que la persona sea sincera cuando llene el formulario. Deje la vergüenza a un lado, ¿verdad? Si quiere liberación, tiene que haber confesión de pecado. No hay liberación si no se confiesa el pecado. Número 6. Seguir los pasos recomendados, confiar en lo que se le está explicando. Si se le está explicando, siga los pasos, por favor. Hay gente que empieza a contradecirlo a uno, ¿verdad? Hay gente que empieza a argumentar, a cuestionar. Entonces, mejor no lo haga. Sea humilde, sujétese a las recomendaciones, siga los pasos que usted va a ser bendecido. Número 7. No ser contencioso. Hay muchos que quieren saber más que otros, y esto es cierto. Hay gente que empieza a sacarle la Biblia desde Génesis, Apocalipsis. Son contenciosos. No, es que la palabra de Dios dice esto, que la palabra de Dios dice que un cristiano no puede tener un espíritu inmundo, que es una nueva criatura, que un cristiano aquí. No ser contencioso. Número 6. Confesar y renunciar a sus pecados. Si no, no hay liberación. Es lo que le decía. La Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que lo encubre, el que lo tapa, no prosperará. Yo sé que hay cosas que son quizás difíciles de confesar, pero es importante hacerlo. Es importante dejar la vergüenza a un lado, ¿verdad? El pecado trae vergüenza. Ahora voy a decirles esto también. El Señor no nos condena. La palabra de Dios dice que en Cristo no hay condenación. Tampoco nos culpa. El Señor nunca trabaja con la culpa. El único que trabaja con la culpa se llama el diablo. El Señor nos redarguye a través del Espíritu Santo, nos convence, pero Él no nos culpa ni nos condena. Que eso les quede claro. Aprendan a identificar y a discernir cuándo es el diablo y cuándo es el Espíritu Santo. Número 9. Creer que un cristiano puede tener espíritus inmundos o demonios. Si no lo cree, no podría ser libre. Y aquí nos encontramos en un conflicto, por así llamarlo, porque hay una posición que dice que un cristiano no puede tener demonios. Sin embargo, en mi experiencia, solamente, y lo voy a decir en este sentido, sabiendo que yo no soy el que libero, he liberado solo a gente cristiana. Nunca he liberado a alguien que no tenga Cristo. Y si no lo ha tenido, se ha tenido que convertir a Cristo, se ha vuelto cristiano. Por lo tanto, un cristiano sí puede tener demonios. Ahora, si usted
tiene algún espíritu, no se avergüence. Eso no es causa de vergüenza. Usted tiene que conocer la verdad para poder ser libre. Yo tenía espíritus inmundos y cualquier cantidad y creía que no tenía, porque leía la palabra, oraba, ayunaba, hacía la voluntad de Dios, pero creía que no tenía. Sin embargo, la escritura me enseña otra cosa. Recuerden el caso de aquella mujer que Jesús llamó hija de Abraham, que tenía aproximadamente 18 años y que Jesús se le encontró en el templo y que estaba jorobada. Y Jesús dijo, esta hija de Abraham. ¿Sabe qué significa ser hija de Abraham? Ser una persona de fe, pertenecer a esa generación de fe. Jesús la reconoció como una hija de Abraham. Por supuesto que en el Antiguo Testamento no se conocían como hijos de Dios. Un día un pastor me dijo que Jesús liberó a esas personas porque no eran hijas de Dios. O sea que un cristiano no puede tener demonios porque el argumento es que donde hay algo santo no puede haber nada inmundo. Yo pregunto lo siguiente, vayámonos a Génesis. Dice la escritura que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas, ¿sí o no? Estaba así. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cómo puede ser posible que el Espíritu Santo estuviese en medio de todo ese caos, desorden y tinieblas? Ahí estaba el Espíritu de Dios esperando una palabra de Dios para traer orden, para quitar el vacío, para quitar la tiniebla. ¿Cuántos cristianos caminan en esa condición espiritual? En tinieblas, vacíos y desordenados, y tienen al Espíritu de Dios, por supuesto. Ahora, voy a decirles esto, el nuevo nacimiento se da en el espíritu del hombre, no se da en el alma y no se da en el cuerpo. Espiritualmente nacemos y somos nuevas criaturas en Cristo, pero en lo espiritual. Mientras estemos acá en la tierra necesitamos que nuestra alma, que ha sido maldecida y ha sido fragmentada, necesita sanidad y necesita liberación. Para aquellos que piensan que el Espíritu Santo no puede estar en un lugar inmundo, eso no cabe, porque somos templo del Espíritu Santo. Voy a explicarles esto. Nosotros somos espíritu, eso dice el libro de Santiago. Usted es espíritu, usted es alma y usted es cuerpo. Estamos divididos ¿en qué? En tres partes. Cuando la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, vayámonos al contexto. ¿Cómo estaba constituido el templo? En tres partes: el atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo no podía entrar nadie, únicamente el sumo sacerdote una vez al año, y entraba de espalda y con unas campanitas, y tenía que entrar en santidad porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero el lugar santo y lugar santísimo era un acceso libre. Igual, un espíritu nunca puede entrar al espíritu del hombre porque ahí está el Espíritu de Dios, pero sí puede entrar al alma y sí puede entrar a un cuerpo, a lo físico. En el alma se encuentra la mente y la mente tiene sus departamentos. En el alma se encuentran las emociones y se encuentra la voluntad. Y ahí es donde entran los espíritus a oprimir a la persona, y también entran al cuerpo trayendo enfermedades, que eso nos quede claro. Un cristiano sí puede tener espíritus inmundos. Yo creo que los que trabajan o están ejerciendo el ministerio de liberación en este grupo lo han visto y tienen testimonio de eso, que es así, para que nos quede claro. Entonces hay personas que dicen, no, yo no, porque han sido enseñados de esa forma y se cierran, y yo los entiendo, ¿verdad? A mí me ha tocado ministrar gente, líderes, pastores, hermanos, y lo digo con todo respeto. Una vez me tocó ministrar a un diácono y me dijo, yo no tengo nada, ya fui a tal lugar, ya fui a un retiro, ya. Mi hermano, cuando yo empecé a orar por ese hombre se quedó asustado. La cantidad de espíritus inmundos que le salieron, y me dijo que no, que estaba nuevo, que estaba como, no tenía nada. Y me he encontrado esos casos más de una vez.
gente que dice que no tiene y a la hora que uno los ministra, le sobra. Así es, esa es la realidad, mi hermano. A mí me gusta ser claro en este tipo de curso, ¿verdad? Número 10. Definitivamente no puede estar practicando el pecado. Esta es una de las razones por qué una persona no puede ser libre, porque los espíritus tienen derecho legal. Cuando la persona está practicando el pecado, difícil que sea liberado. Una vez me llegó un hombre por recomendación, y lo recomendó una persona y él llegó porque quería liberación, pero a la hora que uno de los hermanos le estaba llenando el formulario, le dijo que está bien, que él quería la liberación, pero que él no iba a dejar al amante que tenía. Y tampoco iba a dejar el licor. Así fue de claro el hombre. Hágame liberación, pero yo sigo, me deja estas dos cositas ahí, no me las toque. Yo lo tuve que llamar aparte y le dije, vea, vamos a conversar aquí. Yo le voy a hacer muy claro. Si usted quiere liberación, y discúlpeme la expresión, ¿verdad? Si en algún país es ofensivo esto, pero yo le dije, usted tiene que dejar a la querida. Así de sencillo, tiene que dejar el trago. Porque yo no hago nada liberándolo para que después le entren otros espíritus peores y su estado va a ser peor que el de ahora. Mejor lo dejo así con esos demonios que tiene. Vaya, el día que usted esté listo y quiera realmente arrepentirse, usted me busca. Así que hay personas, no se puede estar practicando el pecado. Si la persona quiere liberación, hay que ser claro, mi hermano. Vea, yo he ministrado personas que les he dicho, por favor, cierre esta puerta. Hacemos una oración al Señor, pidiéndole al Señor que tenga misericordia. El Señor los libera. Dios hace el milagro, pero la persona vuelve otra vez, no cierra la puerta. Y vea lo que Jesús dijo: vete y no peques más para que algo peor no te acontezca. No se puede de esa forma. Nunca se meta a hacer liberación una persona que está practicando el pecado. ¿Sabe por qué? Porque usted va a recibir la represalia. Usted como ministro, el enemigo se va a levantar en contra de usted. Sea sabio. La palabra de Dios dice, el sabio ve el mal y se aparta. La palabra de Dios dice que la enseñanza es lámpara y el mandamiento es luz. Después no diga que no se le enseñó. Después, cuando esté el problema, no diga que no se le enseñó. Esos son los 10 requisitos claves para hacer liberación. Estamos a 7 minutos de las 8 de la noche. Si quedaron claros de los 10 requisitos claves, ¿estamos claros? Voy a dar un espacio a las preguntas. Las preguntas tienen que ver con respecto al tema, ¿verdad? Les mencioné en el grupo que hay temas fundamentales en la liberación. Este es uno. Y le aconsejo que no se pierda el que viene porque ese va a estar buenísimo. Síntomas de opresión demoníaca. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy siendo oprimido por un espíritu demoníaco? ¿Cómo puedo discernirlo? En la siguiente clase usted lo va a aprender. Vamos a compartir 46 síntomas de opresión demoníaca, más 115 síntomas que indican que una persona necesita liberación. Cuando usted conozca todo esto, usted se va a dar cuenta que todos, sin excepción alguna, y con todo respeto a los que estamos en el grupo, aquí no se trata si yo soy evangelista, no se trata si soy profeta, no se trata si soy pastor, no se trata si soy querubín, arcángel. Aquí todos necesitamos liberación. Todos, sin excepción alguna. Toditos. Todos venimos y nacimos bajo maldición. Sí, Jesús hizo una obra completa en la cruz. Así es. Y Jesús, la maldición y los pactos los anuló. Pero eso es otra cosa que tenemos que entender. No basta solamente con cortar. No basta solamente con renunciar. A los espíritus hay que expulsarlos. En liberaciones yo me he encontrado, hay una liberación, eso también lo vamos a aprender. Hay una liberación que se llama
por manifestación. Cuando pasa este tipo de de liberación, los demonios o los espíritus inmundos hablan a través de las personas, usan las cuerdas vocales. No sé si alguno que ha estado aquí ha tenido esa experiencia, que ha practicado, y en los demonios empiezan a hablar a través de la persona. Y hay espíritus inmundos que me han dicho, porque yo los he interrogado, esa es otra cosa que voy a enseñar. Aquí no hablamos con los demonios se interrogan, como Jesús lo dijo. ¿Cómo te llamas, Legión? Lo interrogó. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo. Los interrogó, les hizo preguntas. Y una vez le pregunté, ¿por qué estás ahí, demonio? Ah, lo que pasa es que nunca me expulsaron. Sí, cortaron maldiciones, pero yo me quedé aquí porque la palabra de Dios dice, y conocen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que hay que expulsarlo, y a mí nunca, nadie me expulsó y yo me quedé aquí. Y hay demonios que yo me he encontrado en las personas que se han quedado escondidos ahí. Y hay unos que están de generación en generación escondido ahí. Y cuando hacemos estas liberaciones con la ayuda del Espíritu Santo, empezamos a aprender todas estas cosas. No basta, mi hermano. Usted ya lo hizo, ya, yo hice, usted dice, yo ya corté, yo ya hice esto, ya rompí, pero no los expulsó. No los expulsó. Y hay que hacer el trabajo completo. Hay que expulsarlos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Jesús lo dijo, en mi nombre. Yo no expulso demonios en mi nombre. Jamás un demonio va a salir en nombre mío. Imposible. Es en el nombre de Jesús. Así es que voy a dar lugar a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema, puede levantar la manito ahí. La manito ahí. Hermana Yakima, dígame, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches, profe. Bendiciones para todos los hermanos. Yo le había escrito al chat esta preguntita. ¿Cómo nosotros podemos realmente conocer un verdadero cristiano si no da fruto de arrepentimiento del Espíritu Santo? Y él pide liberación. Pero uno le hace ver y entender y comprender que no veo, que no hay, que no vemos realmente la presencia del Espíritu Santo en él. Pero él insiste que él es un hijo de Dios y pide liberación. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que seremos conocidos. ¿Qué dice? ¿Por qué seremos conocidos? Por los frutos. Por el ministerio. Por el ministerio. O por los dones. Por los frutos. Por los frutos. Porque entonces, por los frutos nos conocerán. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a buscar en una persona? El fruto. Además, dice la palabra de Dios que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a discernir. Y es muy importante esto, mis amados hermanos. Hay que hablar con la verdad. Yo les dije, el pecado se corrige con misericordia y con verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Es importante cuando una persona viene así, serle claro, mi hermano. Eso no es pecado. Serle claro, vea mi hijo, vea mi hermano. Usted necesita primero arrepentirse. Yo no le puedo hacer liberación. Séale claro, ¿verdad? Porque no veo frutos en usted. Yo no quiero juzgarlo ni señalarlo. Ese no es mi propósito. Yo le hablo con amor, pero usted vaya y resuelva esta situación y una vez que usted lo resuelva, usted venga y yo con mucho gusto le ayudo. Y usted se va a dar cuenta si realmente la persona quiere liberación. Vea, le voy a contar otra experiencia. A mí me tocó en el tiempo en que yo estaba siendo enseñado, me permitieron estar en una liberación y resulta que no pasaba nada. El hombre no recibía liberación. Tenía aproximadamente como 7 años de decir ser cristiano y no se sabía ni la Biblia, mi hermano. No conocía la palabra de Dios. Los hermanos detuvieron, vea, y esa gente que me entrenó todavía es radical. Detuvo la liberación y dijo, no, mi hermano, no vamos a seguir con eso. Vaya, ayune, ore, lea la palabra y cuando usted se vuelva a Dios, venga aquí y le ayudamos. Y detuvieron la liberación. Entonces, hablemos con la verdad. Tenemos suficiente palabra para discernir estas situaciones y tratar con ellas en el nombre de Jesús. Hermana, a ver. Pastor.
Sí, Una pregunta. Sobre este mismo tema que habla la hermana Yajima, hay casos en personas que tienen adicciones y que tienen la intención y buscan, inclusive han hecho la oración de fe, de buscar sanidad y liberación. Sin embargo, no pueden dejar o abandonar por sí mismos esa adicción, llámese cual sea la adicción, no pueden, o sea, una cosa es dice el apóstol Pablo, una cosa es lo que quieren y otra cosa es lo que hacen, porque hacen el pecado que aborrecen. Entonces, en este caso, ellas quieren, están dispuestas, pero este espíritu de adicción no permiten que abandonen el pecado hasta no ser libres. ok, voy a explicar eso. Tenemos que aprender a discernir cuándo es mi carne y cuándo es un espíritu demoníaco. Quiero que tengamos claro esto, porque tenemos que aprender a hacer la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la persona es liberada, pero queda el mal hábito en la persona. Entonces la persona ya no tiene que luchar con un espíritu, tiene que empezar a luchar con su carne y tiene que aprender a desarrollar nuevos hábitos en su vida de tal forma de que lo que estaba torcido en su carne empiece nuevamente, en el nombre de Jesús, empiece nuevamente a enderezarse. Y eso es un proceso. Eso no se consigue de la noche a la mañana. ¿Qué se le recomienda? Lo que la palabra de Dios nos enseña. Así es, sacar los malos hábitos. ¿Qué se le recomienda? Que se congregue, que lea la palabra de Dios, que se someta a las autoridades que tiene espirituales, que ayune, que adore a Dios, que ore. Pero si una persona después de una liberación no hace esto, muy difícil que esta persona no vuelva a abrir puertas. Entonces, tenemos que aprender a hacer la diferencia. Le voy a poner un ejemplo y voy a ser un poco abierto aquí. Para las personas que han luchado, por ejemplo, con la masturbación, está bien, se les liberó del espíritu de masturbación, pero quedó el hábito. Si yo sé que al entrar al baño me daba el deseo de hacer esta práctica y me dilataba aproximadamente 20 minutos en el baño, ¿qué voy a hacer? Me voy a dilatar menos y voy a evitar los ambientes que me generen tentación que yo sé que voy a caer. Entonces, es un asunto de trabajar ahora en mi carne, ya no es el espíritu. Tenemos que aprender a hacer una diferencia en otra. Y también vamos a aprender esto. Cuando es la carne, cuando es mi carne y no es un espíritu inmundo, yo oro, leo la palabra, me someto y entonces aquella área que me estaba afectando, yo empiezo a tener dominio sobre eso. Pero si yo oro, leo la palabra, ayuno, hago vigilia y todavía eso persiste, entonces ya no es mi carne, es un espíritu inmundo y hay que expulsarlo. Lo que pasa es que nosotros hemos cometido el error de crucificar a los demonios y expulsar la carne. A los demonios se les expulsa y a la carne se crucifica. Hermana profeta, la hermana profeta, dígame, hermana, que está ahí, que levantó la manito. No le escucho, ponga el. Hay algo que yo pienso que creo que es muy importante que todos tenemos que tener en cuenta. Nosotros no podemos liberar a una persona que no tenga Cristo porque digamos, si uno hace la liberación, la persona se va y vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Que hacía siempre. Pero si no tiene a Cristo, va a seguir la vida que tenía. Entonces la misma palabra dice que cada espíritu que salga va a traer 7 espíritus peores que el que había. Entonces nosotros vamos a ser responsables de que esa persona quede en una peor condición en la que la encontramos. Así es, así es. ¿Verdad? Yo siempre, no sé, eso es como algo que a uno le preocupa porque uno entiende que el espíritu que se fue, si vuelve,
vuelve peor, ¿verdad? Y vuelve con 7 más, 7 Sí. más malos que él. Sí, por eso nosotros enseñamos aquí que uno de los requisitos clave para que una persona pueda recibir liberación tenga que tener a Cristo. No podemos liberar a una persona que no tiene Cristo. También es importante que la persona no esté practicando el pecado, porque al final lo que le vamos a terminar haciendo es un daño, como decía la hermana, ¿verdad? Mejor que se quede con los demonios que tiene. Así de sencillo, mi hermano, ¿verdad? Y cuando esta persona realmente se arrepienta, que vuelva de todo corazón, sí hacemos liberación en el nombre de Jesús, pero es preferible eso. Es preferible eso. Además, usted se va a evitar problemas, porque ¿sabe qué? La represalia viene hacia el libertador. Así es. Cada vez que uno hace una liberación, la venganza viene sobre uno, ¿verdad? Y en esto no es para asustarlo ni para que empiece a temblar usted, porque no tenemos que hacerlo, porque si usted fue llamado, Dios te va a respaldar. Y no hay que tenerle miedo al diablo, ¿verdad? Ni a los brujos tampoco. Pero uno está consciente de eso. Yo como pastor, como libertador, yo estoy consciente de eso, pero yo sé que cuento con el respaldo de Dios, ¿verdad? Y que el enemigo no puede tocar. Mientras yo tenga las puertas cerradas, el diablo no me puede tocar. Él me puede contraatacar, que es muy diferente, pero él no me va a dañar porque Dios está conmigo. Hermana Cruz Esther. Amén. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. Amén. Soy la pastora Cruz Esther de los Santos de Puerto Plata, República Dominicana. A nosotros se nos han dado varios casos en el Ministerio de Liberación de la iglesia local. Un poco difícil de entender porque nos movemos en esa dimensión de liberación para la gloria de Dios. Pero ahora mismo estamos trabajando en casa de una joven que le echaron una brujería con polvo. Ella está inmóvil en una cama, tiene los pies muy, muy hinchados. Pero ¿qué pasa? A la familia, transportarla a la iglesia se le hace un poco difícil, porque ella hay que llevarla en silla de ruedas, ella casi no se puede mover. Ella tiene ya hoy como 12 días en cama. Esa joven estaba bien, todo bien. De repente se puso así porque ella parece que en el mundo hubo alguien con el que tuvo un problema y parece que le echaron algo. Sí. Ahora bien, la familia me preguntó ayer que ellos querían que se hiciera la liberación en la casa de la muchacha. Pero ¿qué pasa? Ella vive con los padres, con 2 o 3 hermanos. Hay bastante cuadro de idolatría. Yo le dije a los familiares que era necesario llevar a la muchacha a la iglesia. Ellos la llevaron el domingo, antes de ayer. La muchacha no pudo estar en el culto. Fue un caos. Se me puso mal en medio del servicio, una distracción tremenda en el culto. El domingo en la noche yo fui a visitarla a su casa, la vi un poquito más mejor dentro de su cuadro, ¿no? Pero entonces ella ayer en la noche, que era el culto de liberación, nosotros que lo hacemos los martes, culto de liberación y de oración, la familia me llamó como en eso de las 4 de la tarde y me dijeron que no podían llevar a la muchacha al culto porque por su condición física, que si nosotros podíamos ir a hacer la liberación a su casa. Yo le dije que no, que nosotros no hacemos la liberación en casa, que nosotros hacemos la liberación dentro de la iglesia. ¿Comprende? Porque en la casa un altar de idolatría, los cuales los padres sirven a Baales. Entonces yo creo que usted me explique su experiencia, porque es un caso que lo tengo latente, fresco, activo. Me llamé, la muchacha me puso una nota de voz, quejándose, que era que ya no se podía parar, que tenía mucho dolor. Pero entonces la familia está en un estado de desesperación, pastor, en la cual yo no hallo cómo trabajar el asunto. ¿Qué consejo usted me da? Ok, bueno, primero es que nosotros, quiero que entendamos esto. Yo entiendo lo que la hermana me dice, ¿verdad? El enemigo en este caso tiene mucho territorio ganado en ese lugar. Ahora, nosotros no podemos negarle la oración a nadie, ¿verdad? Como hijos de Dios, como llamados del Señor. Entonces tenemos que buscar algunas estrategias que nos ayuden. Por ejemplo, una estrategia puede ser, quizás usted no vaya personalmente, pero usted puede hacerle una llamada. Yo he hecho liberaciones por llamada telefónica. Gente que ha estado en el psiquiátrico. Yo he orado por personas así y han sido liberadas por una llamada telefónica. Entonces, si la persona está dispuesta y quiere, le acepta la llamada, consciente, mi hermana, confíe en el poder de Dios, ¿verdad? Confíe
y empiece a hacerle liberación en el nombre de Jesús a esa persona. Entonces, en este caso podemos ser estratégicos y hágala por teléfono, en el nombre de Jesús. Y yo le aseguro, hermana, que Dios la va a respaldar. Debemos de dejar los temores a un lado, ¿verdad? Si Dios nos llamó, Dios nos respalda. Voy a darle la última palabra a la hermana Liliana, luego para ministrar. Liliana. Buenas noches, pastor. No, yo le quería preguntar porque a mi esposo y a mí nos ha pasado que hemos tenido que ir a liberar a alguien que ya está manifestado. Nos han llamado y hemos tenido que ir a liberar. ¿Qué Sí. se hace en esos casos, más si la persona no es cristiana? Ok, entiendo, ok. Ok, ya hemos tenido ese caso. ¿Qué hacer? Quiero que confíen en esto, en la autoridad que usted tiene en Cristo. El demonio se tiene que sujetar. Se tiene que sujetar. Entonces usted le dice, un momento, a mí me pasó un caso de un hombre. Apenas yo entré a la sala donde él estaba y vamos a hacer la oración, los demonios empezaron a impedir que este hombre hablara. Entonces yo me dirigí a los demonios con tranquilidad, sin gritos, sin espectáculos, sin show. Le dije, un momento, demonios, en el nombre de Jesús. Siempre yo ato al hombre fuerte. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Escúchame bien, demonio. En el nombre de Jesús, este hombre tiene derecho a decidir si quiere o no quiere la liberación. Así que en el nombre de Jesús, suéltalo ahora, en el nombre de Jesús. Suelta sus cuerdas vocales, suelta todo. Y te prohíbo en el nombre de Jesús. Espectáculos, show, te prohíbo que le cause daños en el nombre de Jesús. Hermana, el demonio se sujeta y obedece la autoridad de Cristo en usted. Por eso es importante que conozcamos nuestra identidad y nuestra autoridad en Cristo. Yo no ando gritando, mi hermano. Yo no ando haciendo espectáculos. Discúlpeme en el nombre de Jesús, pero es la verdad. Y todos los que yo he logrado ministrar y se encuentran en este grupo saben la manera en cómo yo ministro. Entonces, los demonios se sujetan. Eso vamos a aprender aquí. Usted da la orden con tranquilidad. Ahora, independientemente que la persona no tenga a Cristo, usted le dice eso, un momento, él tiene el derecho a decidir, déjalo decidir. Y él se tiene que sujetar. Una vez que la persona vuelve en sí, entonces usted tiene la oportunidad, si le quiere la liberación, háblele de Jesucristo. Si él consiente, inmediatamente él pasa a la posición del reino de Dios, de la luz, y usted le entra con todo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Estos son códigos. Yo estoy compartiendo códigos que nosotros hemos aplicado en este ministerio y que nos ha resultado. Dios nos ha permitido tener algunas experiencias, algunas complejas, ¿verdad? Para poder encontrar solución a este tipo de cosas, ¿verdad? Y otra cosa, nunca les recomiendo que ministren a una persona en estado alcohólico o con droga. Jamás haga eso, mi hermano, porque los demonios toman control total de toda la persona. No es recomendable, ¿verdad? Mejor espere que la persona esté sobria. Vamos a orar en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Yo necesito que nos concentremos, ¿verdad? Pastor, ¿puedo preguntar algo? Sí. Pastor, a veces en algunas iglesias, cuando hacen una liberación, dicen, vengan a liberar a X persona, y va mucha gente, y digamos unos 3, 4, 5, y todos están orando al mismo tiempo. Y No, todos hermano. están dando órdenes ahí para que sea Sí, liberado. Sí, hermano. Sí, entiendo esto, ¿verdad? Esto es algo que debemos de corregir a nivel iglesia, ¿verdad? Yo le voy a enseñar la forma en que nosotros trabajamos. Usted va a aprender. Si usted lo quiere aplicar, aplíquelo. Yo sé que le va a funcionar. Si no lo quiere hacer, pues no lo haga, no está obligado. Pero cuando sucede este tipo de cosas, es importante atar a lo que está en la persona y sacarlo del lugar. Llévelo a un lugar aparte. Eso es lo prudente. Hemos tenido testimonios donde ha pasado esto, ¿verdad? Y el que está haciendo fiesta ahí es el diablo. El que está haciendo espectáculo es el diablo y está causando temor en el resto de la persona, las indispone para recibir la palabra de Dios. Lo más sabio es que no estén en esa gritadera, mi hermano. No todo el mundo puede estar reprendiendo. Uno o dos más personas tienen que tomar la autoridad. Tiene que haber orden en esto, ¿verdad? Si uno reprende, el otro se queda callado.
pero solo uno da la orden de mando. Atan al demonio y llevan a la persona aparte para que tampoco el demonio le cause daño a la persona. Hay cosas que la persona tiene que confesar y lo tiene que hacer en público, perdón, en privado, no en público, ¿verdad? Y hay cosas muy privadas, entonces no podemos exponer a la persona así, se tiene que tomar la autoridad en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo quiero que respire profundo, saque el aire por su boca, no va a orar, no va a repetir nada, no va a hablar en lengua, no va a hacer absolutamente nada. Simplemente va a recibir. Voy a mencionar lo que dice la Escritura, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a dar órdenes, esas órdenes no son a ustedes, son a los espíritus. Así que en el nombre de Jesús, ahora, en este momento, tomo la autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Y yo ato a todo hombre fuerte y a todo espíritu demoníaco, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Escúchenme bien, demonios. En el nombre de Jesús. Ustedes conocen la palabra de Dios perfectamente. Yo solamente se las voy a recordar. Ustedes conocen lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. A él le pusieron una corona de espina. Sus manos y sus pies fueron clavadas. Su espalda fue herida. Su rostro fue desfigurado. Su costado fue herido con una lanza. Por lo tanto, escúchenme bien. Si estos hijos de Dios tenían alguna deuda que pagar, Jesús ya saldó la deuda. Jesús ya pagó. Ellos son inocentes. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo ordeno que todos aquellos que entraron a causa de las maldiciones generacionales, les ordeno en el nombre de Jesús que salgan ahora. Salen fuera en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Todos aquellos que entraron a través de su línea materna o paterna, escúchenme bien, ustedes no tienen ninguna legalidad en el nombre de Jesús, porque está escrito en la palabra de Dios, que Jesús, siendo colgado en un madero, se hizo maldito. Por lo tanto, él abolió las maldiciones. En el nombre poderoso de Jesús, hoy se rompe toda maldición generacional sobre su vida, de pobreza, de ruina, miseria, escasez, violencia, muerte, agresión, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, todos los que entraron por la puerta de la maldición generacional, espíritus de enfermedad, salen fuera en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, ahora mismo, escrito está en la palabra de Dios. Ya no se dirá más este dicho: los padres comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. La palabra de Dios dice que el alma que pecare es la que va a morir. Por lo tanto, estos hijos de Dios no tienen por qué pagar por los pecados que sus antepasados hayan cometido, ni de su línea materna ni paterna. Desde Adán a Eva se rompe toda maldición generacional ahora. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ordeno ahora mismo que suelten su mente, consciente, inconsciente, subconsciente, sus emociones ahora, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Escúchenme bien, no es en mi nombre ni mi autoridad, es en el nombre de Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, todo aquello que estaba oprimiendo la vida de este hijo de Dios empieza a romperse, empieza a deshacerse. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, salen de ahí, vamos, fuera. Es una orden, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Hay una orden de parte de Dios, esa orden se cumple y la orden es fuera, 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 en el nombre de Jesús, al abismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se van los espíritus de enfermedad, salen fuera, 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 fuera opresión, fuera, fuera en el nombre de Jesús, depresión, fuera, fuera, tristeza, fuera, en el nombre de Jesús, abandono, fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Suben y salen, van a subir y van a salir de manera pacífica, sin violencia, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora van subiendo y van saliendo, sueltan todo anclaje que tenían en el nombre de Jesús, salen con sus raíces, con sus ramas, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora quebranto toda resistencia demoníaca, todo poder del diablo, ahora en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Estos hijos
tienen derecho a la liberación, porque la liberación es pan para los hijos en el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús, declaro inoperante toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, escúchame bien, Satanás, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que hiciste en contra de estos hijos de Dios, todo lo que planeaste, diseñaste, en el nombre de Jesús, todo eso se viene rompiendo y deshaciendo. Todo lo que ataste ahora viene siendo suelto en el nombre poderoso de Jesús. Porque está escrito en la palabra que todo lo que atáramos en la tierra, todo lo que permitiéramos en la tierra, será permitido en los cielos. Y todo aquello, en el nombre de Jesús, que desatáramos acá, será desatado en los cielos. Por lo tanto, todo lo que ataste, ahora en el nombre de Jesús, se desata. Todo lo que ataste se desata ahora en el nombre de Jesús. Padre, pido asistencia angelical. Que tus ángeles, Señor, ahora, Señor, desciendan en el nombre poderoso de Jesús, quitando los obstáculos que el enemigo ha puesto en la vida de estos hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, los tropiezos, las trampas, todo eso, ahora en el nombre de Jesús. Y toda semilla que el enemigo plantó mientras ellos dormían, esa semilla sea arrancada en el nombre poderoso de Jesús. Escúchenme bien, espíritus incubos y sucubos, salen de ahí, salen fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Hoy les doy carta de divorcio, en el nombre de Jesús. Se rompe todo compromiso que tenían. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Confusión, sal de ahí, confusión. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de confusión sale ahora. En el nombre poderoso de Jesús, suben y salen ahora. Por el poder de la palabra, por el poder del nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, anulo, cancelo, corto, destruyo todo hechizo, conjuro, rezo, invocaciones que se hicieron en contra de la vida de Hijo de Dios. Escúchame bien, Baphomet, en el nombre poderoso de Jesús, te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de brujería, ahora te ordeno salir de ahí. Suéltalos ahora en el nombre de Jesús. Te vas, brujería, en el nombre de Jesús. Te vas fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, escúchame bien. Escrito está, donde, oh muerte, está tu aguijón, y donde, oh sepulcro, tu victoria. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Escrito está que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Escrito está que estos hijos de Dios no morirán, sino que vivirán y contarán las obras de Jehová. Pido un ángel príncipe ahora que tome su espada, la desenvaine y la clave en el pecho de la muerte. Ahora en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, temor. Escúchame bien, temor. Agramón, te ordeno en el nombre de Jesús que salga de ahí. Sal de ahí, Agramón. Te va susto, miedo, pánico, fobia. Sal de ahí, fuera, fuera. Terror nocturno, sal de ahí. Escrito está en la palabra de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diremos a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, en quien confiaré. Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos terror nocturno. Sal de ahí, terror nocturno, fuera. Te llevas tus pesadillas, te llevas tu parálisis de sueño. Te ordeno ahora en el nombre de Jesús que salga de ahí. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en la vida de estos hijos de Dios. Yo lo bendigo, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y ato el espíritu de venganza, retaliación y contraataque. Ahora les coloco un manto de invisibilidad al mundo espiritual demoníaco. El enemigo no lo ve, no los encuentra y no los rastrea. Ahora coloco manto de visibilidad a Jehová de los ejércitos y levanto muro y antemuro de fuego alrededor de sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaro toda obra del enemigo inoperante, porque está escrito en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, que ninguna arma forjada, llámese como se llame, no va a prosperar en el nombre de Jesús. Y yo declaro lo que dice la palabra de Dios, que son más que vencedores. Y a partir de hoy se empiezan a activar, se empiezan a activar en el nombre de Jesús. Ahora, hambre y sed de Dios, deseo de conocer a Dios, hambre por su palabra, deseo de estar en su presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te glorificamos, Señor, en todas las cosas y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos.
Los espero el próximo miércoles. Amén. No dejen de orar, Amén, por favor. pastor. No dejen de orar por nosotros, ¿verdad? En el nombre de Jesús, espero que el tema de hoy haya sido bendición. No se pierda el siguiente, no se pierda el siguiente, va a estar buenísimo. Muchas gracias y buenas A usted, noches. pastor. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Noche, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Dios bendiga mucho, Dios bendiga mucho. Buenas En el nombre de noches, Jesús. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches. noches. Dios bendiga a todos. Buenas noches. Bendiga, Pastor Roberto. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones. Amén. Buenas Bendiciones. Bendiga a todos, Dios les bendiga. El ángel de su guarda te ama alrededor, guardándonos. Amén, amén, amén. Dios bendiga. ¿Cómo podemos salir de la reunión? ¿Ya terminó?